Bueno, a pesar de la salud, podemos congregarnos siempre cuando no puedo hacerlo por algún motivo, por enfermedad. Recuerdo la pandemia y digo, no, qué triste que es. Llegué el domingo y tenernos que quedar. Bueno, a veces no hay otra opción, pero qué precioso congregarnos y alabar juntos al Señor. Estamos menguados hoy, somos varios de viaje, varios enfermos, pero bueno, aún así podemos congregarnos, entendemos que el Señor está en medio nuestro, entendemos que venimos a orarle a Él es el centro de esta reunión, de este lugar, y es precioso poder hacerlo. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Ya estamos terminando la carta de los tesalonicenses. Estamos en el último capítulo. Comenzamos hoy. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Hoy vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 11. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 11. Oramos primero y luego leemos. Señor, queremos reconocer esta mañana que tú eres Dios, que tú reinas sobre este mundo. Tu Hijo ha sido exaltado hasta lo sumo, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y un día toda rodilla se doblará delante de Él, toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero qué precioso, Señor, que nosotros podemos hacer eso aún en este día. Podemos reconocer, podemos proclamar que tú eres Dios, que tu Hijo es Dios, que tú eres el Dios Trino. Podemos proclamar que tu Hijo ha vencido la muerte, ha vencido la tumba, ha vencido el pecado y hoy reina. Y queremos humillarnos delante de Él en esta mañana, humillarnos delante de tu voz. Ayúdanos, Señor, a estar postrados en esta mañana delante de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Sabemos que el tema de la escatología tiene que ver con los eventos futuros, con lo que sucederá en los últimos tiempos. Hay mucha discusión. Probablemente si tomamos los 5 teólogos que más nos gustan, lo más probable es que tengan posturas distintas en cuanto a la escatología, a los últimos tiempos. Y por supuesto esto es complejo, la escatología, los eventos futuros, es complejo por varias cuestiones. Uno de ellos tiene que ver con que muchas cosas no han sucedido todavía. Entonces, claro, en un sentido
especulamos y tratamos de interpretar ciertos pasajes, pero no ha sucedido. Entonces, bueno, no sabemos. Sabemos que los discípulos, por ejemplo, cuando estuvieron con el Señor Jesús, hay muchas cosas que no entendían porque no habían sucedido. Cuando sucedieron, ahora entiendo. Claro, ahora sí. Esto es para que se cumpliese tal cosa. Ahora entiendo cuando el Señor me decía esto, claro. Tiene que ver con esto que nos había enseñado. Bueno, lo entendieron mucho después de que pasó. Y bueno, y a nosotros nos sucede lo mismo. Hay cosas que son difíciles de comprender y no entendemos, y eso dificulta la interpretación de la escatología de los últimos tiempos. Pero hay algo más que le agrega complejidad al tema de la escatología, y es que no lo solucionamos estudiando 2 o 3 pasajes. Si, por ejemplo, queremos saber qué deben hacer los diáconos en la iglesia, bueno, podemos, claro, estudiar qué dice la Biblia entera, liderazgo, etc., pero es sencillo. Vamos a 1 Timoteo, vamos a algunos pasajes más, a Hechos 6, etc., y no hay muchos pasajes que hablen de los diáconos. Así que agarramos esos pasajes, los estudiamos y tratamos de determinar qué deben hacer los diáconos. Si queremos saber qué deben hacer los pastores, bueno, lo mismo. No hay tantos textos, ¿no? Pero agarramos las epístolas pastorales, algunos textos más, y bueno, ya más o menos sabemos qué deben hacer los pastores. Pero claro, cuando estudiamos la escatología, no vamos a Apocalipsis 20 y miramos qué quiere decir que volvieron a la vida y listo, o qué quiere decir los 1000 años y ya está. Sino que tenemos que entender lo que la Biblia enseña, o sea, toda la Biblia. Si vos querés entender Apocalipsis 20, necesitas entender lo que la Biblia entera dice sobre los eventos futuros. Si vos lees Apocalipsis 21 o 22, te vas a dar cuenta que es un paralelo con Génesis 1 y 2. Te vas a dar cuenta que Apocalipsis 20 y 21 nos habla del Edén restaurado. Hay un árbol que da fruto, que da su fruto cada mes. Hay ríos, como vemos allí en Génesis capítulo 1. Nos damos cuenta que Dios mora en medio de su pueblo. Entonces nos damos cuenta que Apocalipsis, en un sentido, es el Edén restaurado. Entonces, para entender la escatología, los eventos futuros, necesitamos comprender lo que la Biblia dice entera. No vamos a Apocalipsis 20, necesitamos ir a Génesis. Entonces eso es complejo y quizás te ha pasado, como en alguna ocasión me ha sucedido, que decís, bueno, no vale la pena estudiar los eventos futuros. No vale la pena, es tan difícil. Si este pastor que es tan estudioso dice esta cosa, este otro que es tan estudioso dice otra, este dice otra. Bueno, no vale la pena. Y si bien es verdad que tiene su complejidad, la verdad, hermanos, es que nosotros necesitamos estudiar eventos futuros. Quizás hay cosas que no podamos entender a cabalidad, quizás hay cosas que bueno, todavía nos cueste comprender, pero no podemos de ninguna manera dejar la escatología de lado. Porque si nosotros dejamos la escatología de lado, si nosotros no estudiamos los eventos futuros, va a suceder algo trágico en nuestra vida. Y es que no vamos a luchar por la santidad. Porque muchos de los eventos futuros tiene que ver con esto, con animarnos. Si nosotros pensamos en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis nos dice que es la revelación de Dios. Y el libro de Apocalipsis tiene vamos a decir así, la función de animarnos y decirnos, bueno, el Señor triunfa, el Señor reina, el Señor va a destruir este mundo y va a restaurar todas las cosas. Y si nosotros miramos, hermanos, cada pasaje de la escatología en el cual Dios nos revela lo que sucederá en el futuro, no tiene la función de matar nuestra curiosidad, sino tiene la función de que eso impacte nuestra vida. Y lo vemos, hermanos, en este texto. Noten por qué Pablo enseña todo esto. Bueno, igual que en el pasaje anterior, versículo 11, leemos ahí, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que lo que vamos a ver esta mañana, hermanos, es que el día del Señor puede llegar en cualquier momento y por lo tanto debemos estar preparados. El día del Señor, que es lo que se trata nuestro texto de hoy, el día del Señor puede llegar en cualquier momento y por lo tanto debemos estar preparados. Y vamos a ver que Pablo nos dice acá, nos da tres maneras para que nosotros podamos prepararnos para el día del Señor. Y la primera manera por la cual vos podés prepararte para el día del Señor es recordando cómo será. Recordando cómo será. Noten conmigo, por favor, versículo 1, dice: pero acerca de los tiempos
y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo comienza con una frase ahí en griego, peride, que es una frase que Pablo usa para introducir un tema nuevo. Por ejemplo, la usó en capítulo 4, versículo 9, cuando dice, pero acerca del amor fraternal. Está hablando de la inmoralidad sexual y luego cambia de tema y dice, pero acerca del amor fraternal, peride. La usa bastante, mucho, cito 2 veces, pero la usa mucho en Corintio. En la carta a Corintio la usa muchísimo para introducir un tema nuevo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, peride, pero en cuanto a las cosas que me escribiste. La usa en capítulo 8, versículo 1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, peride, pero en cuanto a los, o sea, cambia de tema. La usa en capítulo 12 con respecto a los dones, pero en cuanto a los dones, peride, misma frase. Así que Pablo va a enseñar algo nuevo. En un sentido no es nuevo porque venía hablando de la escatología, venía hablando del arrebatamiento en el capítulo anterior. Pero Pablo trató en el capítulo anterior, su punto era qué pasa en el arrebatamiento o qué pasa en la venida del Señor con los creyentes que estén vivos. Eso es lo que Pablo trató. ¿Va a haber alguna diferencia entre los que ya murieron y los que estén vivos cuando el Señor venga? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, eso es lo que trata Pablo. Pero acá Pablo, y todo eso tenía que ver con el consuelo, con la esperanza, pero acá Pablo cambia en un sentido, si bien sigue hablando de la escatología, podemos decir que él cambia de tema. Y si el punto anterior tenía que ver con el consuelo, el punto de este texto tiene que ver con la santidad. El punto anterior tenía que ver con que aquellos que han muerto en Cristo, nosotros los creyentes que estemos vivos cuando el Señor venga, nos vamos a reencontrar con los que ya murieron. Pero el punto de este texto, hermanos, tiene que ver con el juicio de Dios. Ese es el punto del texto. El día del Señor, el juicio de Dios. Y sin importar la postura escatológica que tengas, sea que seas un premilenial histórico, sea que seas un premilenial dispensacional, un premilenial progresivo, sea que seas una milenial, sea que seas un postmilenial, y podría seguir. No importa tu postura escatológica en ese sentido, vas a llegar a la misma conclusión. Nuestra interpretación del texto puede diferir en cuanto a los detalles, quizás, pero no va a cambiar el punto que Pablo está enseñando, porque nos damos cuenta, hermanos, que Pablo no tiene el propósito acá de enseñar los detalles. Sí lo hace Juan en Apocalipsis, sí lo hace Daniel en Daniel capítulo 7, sí lo hace Zacarías, pero no lo hace Pablo acá. Pablo acá no está entrando en detalles, sino el punto de Pablo es, hermanos, el Señor viene, el día del Señor viene, y por lo tanto debemos prepararnos. Y nos damos cuenta, hermanos, que los tesalonicenses ya sabían sobre este día. Si nosotros leemos ahí en capítulo 1, versículo 10, encontramos un paralelo con capítulo 5, versículo 9. Dice capítulo 1, versículo 10, que ellos, los tesalonicenses, esperaban de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso dice capítulo 1, versículo 10. Y noten lo que dice capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos que ellos aguardaban ese día, el día del Señor, y Pablo dice acá en capítulo 5 que ellos ya conocían de ese día. Claro que sí. Pablo no tiene que enseñarles que el Señor va a volver, porque eso estaba implícito dentro de su mensaje. Lo vemos, no lo vamos a hacer ahora, pero pueden leer el libro de los Hechos. Si ustedes miran cómo se predica el Evangelio en el libro de los Hechos, y vemos que el mensaje todo el tiempo hacía referencia a que un día, por ese mismo Señor, por aquel que ha muerto en la cruz y ha resucitado, un día este mundo será juzgado. Así que ellos ya sabían, por eso Pablo dice que acerca de los tiempos y las ocasiones, tiempos y ocasiones son dos palabras distintas, pero apuntan a lo mismo, cronos y kairos, que habla de los últimos tiempos. Estas palabras son juntos para hablar cuando se dice acerca de los tiempos y las ocasiones, se usan juntos para hablar del tiempo final. O sea, podemos verlo de esta manera, pero acerca de los últimos tiempos, acerca de los tiempos y las ocasiones, acerca de lo que
sucederá al final, hermanos, ustedes no tienen necesidad de que les enseñe, porque ustedes saben, dice Pablo ahí, ustedes saben perfectamente, esa palabra, ese adverbio perfectamente quiere decir con precisión. Ustedes ya saben lo que va a suceder. Claro, no es que los tesalonicenses sabían absolutamente todo. Por ejemplo, el día y la hora no lo sabe nadie. Jesús dice en Mateo 24:36 que ni el Hijo, bueno, claro, ni el Hijo, haciendo referencia a su humanidad, Él en su deidad es omnisciente y Dios es omnisciente y Dios no aprende, Él sabe todas las cosas. Sabe todo lo que pasó, todo lo que pasará, todo lo que pudiese haber pasado y no va a pasar, sabe todo. O sea, Él no está aprendiendo. Y bueno, claro, Jesús es Dios, Él no tiene que aprender, no tiene que estar investigando sobre cuándo va a ser la venida del Hijo del Hombre. Pero en su humanidad, que es lo que Él está apuntando, claro que sí, en su humanidad dice que no solo el Padre. Así que nosotros no sabemos cuándo el Hijo va a volver y los tesalonicenses tampoco sabían. Cuando Pablo dice que ellos saben perfectamente, quiere decir que ellos ya sabían sobre el tema, pero quizás todavía les faltaba cierta información. Por ejemplo, esta palabra, cuando dice que ellos saben perfectamente, se usa en Hechos 18:25 para decir que Apolos hablaba y enseñaba diligentemente, es la misma palabra que acá, perfectamente. Apolos hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que Apolos enseñaba diligentemente en cuanto al Señor, pero no sabía todo, porque nunca había escuchado del bautismo del Señor, el bautismo, del Espíritu Santo. Solo había escuchado del bautismo de Juan. Y dice luego en el versículo 26 que Apolos, Priscila y Aquila tuvieron que enseñarle más sobre el tema. Así que los tesalonicenses sabían perfectamente, conocían que el Señor iba a volver, conocían que el Señor iba a juzgar este mundo, pero quizás necesitaban saber algunas cosas más, quizás Pablo debía refrescarle algunas cosas más, y por eso les escribe. Le dice que ellos saben perfectamente, noten ahí versículo 2, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Bueno, es claro lo que ellos sabían. Ellos sabían en cuanto, dice el texto, al día del Señor. Ahora, ¿qué es esto del día del Señor? Probablemente cuando vos pienses en un día, pienses en un día de 24 horas. Y está bien, está perfecto que lo hagas. Lo vimos en el seminario hace unas clases, cuando hablamos de la creación y cómo entendemos los días de la creación. Bueno, literales. Entendemos 6 días literales. Pero claro, no siempre la referencia a un día, tiene que ver con 24 horas. A veces sí o a veces no. ¿Qué es lo que lo determina? El contexto. El contexto es rey, ¿no? Y no siempre la palabra día se usa para día de 24 horas, aunque muchas veces sí. Por ejemplo, Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2, 2 Corintios 6, 2, dice Pablo, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo dice, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué es el día de salvación? ¿24 horas? No. O sea, no es que el día de salvación es desde que Pablo escribió la carta hasta la misma hora del otro día. No es desde que los corintios leyeron la carta, sino y hasta el 24 horas después de que la leyeron. No. El día de salvación, ¿qué es? Un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor. Claro, ese es el día de salvación. No es un día de 24 horas. ¿Y cómo sabemos, hermanos? ¿Cómo sabemos que el día del Señor no son 24 horas? Por todo lo que abarca. Por todo lo que abarca el día del Señor. Yo les leo un pasaje, 4 versículos de Abdías. Dice Abdías, versículo 15. Abdías, versículo 15. Está hablando del día del Señor y note lo que dice. Porque cercano está el día de Jehová, es lo mismo, el día del Señor, sobre todas las naciones. Como tú hiciste, le dice al pueblo de Israel, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, o sea, la ira de Dios, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones.
La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, y aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negueb, o sea, eso es juicio, hermanos, y dice, y los del Negueb poseerán el monte de Esaú, y los de Céfala a los filisteos. Poseerá también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negueb. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Nos damos cuenta, hermanos, en este texto, que el día del Señor implica juicio e implica restauración. Implica juicio para las naciones, un texto quizás complejo, después lo pueden leer en sus casas, pero habla de juicio para las naciones, pero habla de restauración para el pueblo de Dios. Y nosotros leemos parte del día del Señor, lo abarca nos habla el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se trata del día de Jehová, del día del Señor. Y nos damos cuenta que no es un libro, no son 24 horas, porque dice que habrá hambrunas. Bueno, nadie se muere de hambre en 24 horas. No hay hambruna sobre toda la tierra en 24 horas. Claramente no, tienen que pasar cierto tiempo. Entonces nos damos cuenta que el día del Señor abarca juicio, pero abarca restauración. Abarca juicio sobre las naciones y abarca restauración para el pueblo, y será un día en el cual el pueblo de Israel será restaurado. Así que no son 24 horas. El día del Señor no son 24 horas. Es un periodo de tiempo, no infinito, pero es un periodo de tiempo, así como el día de salvación. Y acá nos dice Pablo cómo será este día, y nos dice que este día será o vendrá como ladrón en la noche. Este día del Señor, este día de juicio y restauración, este periodo de tiempo será como ladrón en la noche. Esto tiene que ver, hermanos, con lo inesperado. Por ejemplo, nos dice Lucas, capítulo 12, versículo 39, hablando del día del Señor, pero sabed esto, que si supiese el ladrón, si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, ese es el punto, a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. La metáfora del ladrón, hermanos, que usa Pablo acá, tiene que ver con lo inesperado. Si vos, y es lo que dice Jesús en Lucas 12, si vos sabés, si el ladrón te llama y te dice, mañana te voy a ir a robar, sencillo, ¿no? Llamamos a la policía ese día, tal día van a venir, me van a robar, sería lo más sencillo, ¿no? Los policías amarían trabajar de esa manera, ¿no? Que estén avisando cuando los ladrones, pero claro, no, el ladrón es inesperado, justamente, si vos sabés que el ladrón cuándo va a venir, si el ladrón te avisara cuándo va a venir, no te robaría, no te podría robar. Y el Señor usa esta metáfora en Lucas, y Pablo la toma acá, porque nos está hablando de que la venida del Señor será inesperado. Nos damos cuenta, hermanos, por lo que dice. Cuando digan, ¿qué? Paz y seguridad. ¿Cuándo va a venir el día del Señor? Cuando digan paz y seguridad. Ahora, probablemente interpretes este texto, por cómo está nuestra traducción, como que cuando alguien se pare y diga paz y seguridad, ¿no? Como que lo interpretamos de esa manera. Como en las fiestas sorpresa, ¿no? Que están ahí todos escondidos y entra, prende la luz y salen todos ahí y festejan, ¿no? Entonces entendemos que un día alguien agarra el micrófono por cadena nacional y dice paz y seguridad, viene el día del Señor. No se refiere a eso. Cuando dice cuando digan, es un presente, un subjuntivo presente que nos da la idea de algo continuo. Cuando estén diciendo paz y seguridad. El punto, hermanos, es que ¿cuándo va a venir este día? Cuando la gente menos lo espere. De vuelta, el día del Señor implica juicio. Y cuando la gente esté tranquila. Paz y seguridad. Cuando diga al fin terminó la inflación. Al fin puedo comprar mi casa. Al fin ya se terminaron las guerras. Al fin ya estamos tranquilos. Al fin
se terminó la inseguridad. Al fin, hermanos, al fin ya estamos tranquilos. Bueno, hermanos, no, porque está hablando de los inconversos ahí, por supuesto. Al fin ya asumió esta persona y ya estamos tranquilos, vivimos en paz, lo logramos. Estamos tranquilos, no, ningún juicio va a venir sobre nosotros. El día del Señor vendrá. Cuando estén diciendo, y probablemente apunte a la Pax Romana, cuando estén diciendo paz y seguridad, cuando estén diciendo que ya no hay nada que temer, en ese momento el juicio llegará. Nos dice Lucas, capítulo 17, versículo 28, capítulo 17, versículo 27 y 28. Comían, bebían, hablando del diluvio, se casaban y se daban en casamiento, todo normal. Todo normal. Comían, bebían, se juntaban, comían asado, iban a jugar al fútbol, todo normal. Hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y nosotros imaginamos el diluvio como que empezó a llover. Y esta lluvia que no para. Pero cuando habla del diluvio habla de que las aguas, sabemos que la tierra tenía otra geografía, y las aguas se rompieron. O sea, nos imaginamos una catarata. No es que esta lluvia como llueve. No. Cuando no entró en el arca, los cielos se rompieron y ni me imagino lo que habrá sido ese momento. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, como si nada. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Se dan cuenta? Inesperado. No es que están lloviendo meteoritos. No, en un instante, fuego del cielo. En un instante Noé entra en el arca, los cielos se rompen, las aguas caen. En un instante, cuando estén diciendo paz y seguridad, hemos logrado, ya no hay que preocuparse más. El juicio vendrá, el juicio vendrá. Entonces, dice nuestro texto, versículo 3, entonces, cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta palabra repentina habla de un momento, súbitamente. Se usa la misma palabra en Lucas 21:34 para decir que la venida del Señor será en un momento, en un instante. Y dice que vendrá sobre ellos destrucción. Eso quiere decir aniquilación. No es que el hombre no va a sufrir eternamente, o sea, que va a ser aniquilado. La Biblia enseña que no va a ser aniquilado, que va a sufrir eternamente. Pero esta palabra destrucción quiere decir como que serán destruidos. No destruidos en el sentido de que no existirán más, porque 2 Tesalonicenses 1:9 dice que las personas van a sufrir eterna perdición. Esa es la misma palabra, eterna. Para decir eterna, no tiene fin, ¿no? Claro. Pero el punto acá es que en un instante será destruido. Será inesperado, como un ladrón, pero ahora Pablo usa otra metáfora. Será como los dolores a la mujer encinta. Y si la primera metáfora del ladrón tenía que ver con lo inesperado, esta metáfora puede incluir las catástrofes y los dolores, pero esta metáfora que usa Pablo acá de una mujer con dolores encinta, habla de que no hay escapatoria. No hay escapatoria. Esta metáfora apunta a lo inevitable. Y nos damos cuenta, hermanos, porque dice, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando una mujer está embarazada, en un sentido, bueno, no sabe el día y la fecha exacto, pero más o menos sabemos, ¿no? Cuándo va a tener, cuándo va a dar a luz, más o menos sabemos. Pero el punto es que cuando esa mujer empieza con los dolores de parto, no lo puede frenar. No puede decir, hoy es mi cumpleaños, si nacés hoy me arruinás el cumpleaños, no tengo más regalo. Por favor, esperá mañana. No le podés decir eso, ¿no? Sabemos de personas que han tenido el bebé, no llegaron ni al médico. No le podés decir, pará un poquito, no nazcas todavía. Es inevitable. Rompió bolsa, empezaron los dolores de parto, chau, ya está. No hay vuelta atrás. ¿Qué haces? Ya nace. Bueno, a esto apunta. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor va a ser como los dolores de parto y no escaparán. Cuando ese día llegue, de vuelta, no piensen en 24 horas. Cuando llegue ese periodo de tiempo
ese periodo de tiempo que abarca el día del Señor. Cuando ese momento llegue, no escaparán. No hay manera. Ya no hay vuelta atrás. No puedes detener al niño que está por nacer y decirle, no nazcas todavía. No podés. No hay manera. Ni aún hoy con la tecnología. No hay manera. Podemos saber la fecha, podemos saber el día bastante exacto, podemos programar una cesárea, pero cuando el parto comienza no lo podemos detener. Cuando el día del Señor venga, nadie lo podrá detener. Nadie lo podrá detener. Las personas van buscando paz, seguridad en este mundo, van detrás de las riquezas, van detrás de así vive la gente. No, estoy ya a horas de joven, planeando mi retiro para cuando tenga tantos años ya viva tranquilo, no tenga nada que temer, esté lo más pancho ahí, sin hacer nada, mirando la tele todo el día, no tenga que preocuparme. Así vive la gente. Paz y seguridad, paz y seguridad. Y no aguardan el día del Señor, no esperan el día del Señor. Es como el rico insensato. ¿Recuerdan la parábola de Lucas 12? Esta persona tuvo tantas riquezas, ya listo, ya no tengo que trabajar más. 30 años, estoy jubilado, no me preocupo más. Hasta que el Señor dice, esta noche viene a pedirte tu alma. Pero a diferencia de Lucas 12, de Lucas 12, la parábola del rico insensato, el día del Señor será un juicio sobre la humanidad. Será un juicio sobre el mundo entero. Lo leemos en Apocalipsis, lo leemos en Isaías 13:6. Dice el profeta Isaías, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Luego dice en el versículo 9, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. A la tierra entera, raer a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo, ¿se dan cuenta? No es solo una persona. Castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Será un momento, hermanos, un momento de juicio increíble, el cual nunca ha habido ni habrá, dice la Escritura. Nosotros leemos hoy de catástrofes. Vemos ahí el tsunami en tal lado, el maremoto, el terremoto. Esto será algo inexplicable. Esto será algo, lo leemos en el libro Apocalipsis, que a diferencia de hoy, que decimos, bueno, esto fue por el sismo, esto fue por tal cosa, esto fue por tal otra. Dice que los pecadores dirán, el día de Jehová, el día del juicio del Señor ha llegado. A los montes caer sobre nosotros, escondernos de la ira del Cordero. Pero no podrán escapar, no podrán escapar. Así que vemos cómo debemos esperar el día del Señor. En primer lugar, recordando, hermanos, recordando cómo será. En segundo lugar, la segunda manera de esperar el día del Señor es viviendo conforme a nuestra nueva naturaleza. Viviendo conforme a nuestra nueva naturaleza, versículos 4 al 8. Noten conmigo, por favor, ahí el versículo 4. Mas vosotros, si nos damos cuenta, cambia de audiencia. Porque dice, cuando digan, en el versículo 3, vendrá sobre ellos. Está hablando de los inconversos. Pero ahora cambia a hablar de los creyentes. Mas vosotros, hermanos, creyentes, no estáis en tiniebla para que aquel día, el día del Señor, os sorprenda como ladrón en la noche. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo ahora pasa a usar la metáfora de la luz y de las tinieblas para hablar de los creyentes y de los inconversos. Pablo le dice, hermanos, esto les va a pasar a ellos. El juicio va a venir sobre ellos. Para ellos va a ser algo que no esperen, pero no para nosotros. Porque nosotros no estamos en tinieblas, dice Pablo. En Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Claro, la condición de todo ser humano son las tinieblas. Están bajo la ira de Dios. Pero aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahora ya no pertenecemos a las tinieblas. Ahora el creyente ama la venida. Ahora el creyente espera al Señor. Pablo acá usa una metáfora donde no hay puntos medios. O sos de la luz o sos de las tinieblas. O sos de la noche o sos del día. O sos de los que se embriagan
¿O sos de los que están sobrios? ¿O sos de los que velan? ¿O sos de los que no lo hacen? Así que Pablo les recuerda a los creyentes, hermanos, esto va a ser sobre ellos, pero sobre ustedes no deben ser así. Ustedes son creyentes. Ustedes han creído en el Señor. Y me encanta, hermanos, porque nosotros solemos usar la metáfora de que ahora somos luz, etcétera, para decir, o de que ya no estamos bajo el juicio de Dios, como dice este texto, para decir, ahora puedo pecar tranquilo. Qué bueno que ya no voy a sufrir la ira de Dios. Genial, ahora puedo pecar tranquilo. No, de ninguna manera. Noten que Pablo no le dice, ustedes deben hacer esto para ser hijos de Dios. No, ustedes ya son hijos de Dios. Ustedes ya son luz, eran tinieblas, pero ahora son luz. Entonces, como son luz, noten la conclusión. Versículo 6. Por tanto, o sea, ya que ahora son luz, ahora que son hijos de Dios, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 7, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Por tanto, da la conclusión, hermanos, si vos sos un creyente, si vos te has arrepentido de tus pecados, has puesto tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador, ¿qué debes hacer ahora? Dice el texto muy claro, no duermas. Claro, imagínate por un momento, si vos tenés una deuda impagable, estás ahí enfrente de tu casa viendo cómo se están llevando a tu casa o te la están poniendo el cartel en venta, ya te usurparon la casa, se están llevando tus bienes, se están llevando todo porque no puedes pagar la deuda, y viene alguien y dice al banco, momento, ¿cuánto es la deuda? Yo la voy a saldar. ¿Cuánto es? 100 millones de dólares, no hay problema, yo la saldo. Cancelado. Imagínate la situación. Vos sos la persona. Dirías, ¡qué bueno! Ahora podemos tener más deuda. Genial. Y salís corriendo ahí, vas al primer banco y te endeudás de vuelta. No harías eso de ninguna manera. Bueno, esto es lo mismo. Una persona que entiende que el Señor ha perdonado sus pecados no dice, ¡qué bueno! Ya no hay condenación, ahora puedo pecar tranquilo. Amén. No. Ahora quiero vivir lo más lejos posible del pecado. Ahora quiero vivir para el Señor, aunque a veces no lo haga, por supuesto. Aunque a veces peque, claro que sí. Pero ahora quiero vivir para el Señor. Y ese es el punto de Pablo acá. Hermanos, ustedes han creído en el Señor. No durmamos. La referencia a dormir ahí es una referencia a la apatía espiritual. Esta referencia a dormir es lo que nos dice la parábola de las 10 vírgenes. ¿Recuerdan? Había 10 vírgenes que tenían que esperar a que el novio llegara. ¿Y 5 de ellas qué pasa? ¿Qué pasa con 5 de ellas? Se duermen. No son creyentes que pierden el arrebatamiento. Eso es mentira. Esas 5 vírgenes que se durmieron representan a no creyentes. A no creyentes. Por lo tanto, los que duermen, acá en el texto, los que duermen, que son los inconversos, es una referencia a que los inconversos no esperan el día del Señor. Es una referencia a la apatía espiritual. El no creyente no está esperando el día del Señor. Y a veces los creyentes vivimos sin esperar el día del Señor. Dormimos, vivimos con apatía espiritual. ¿Qué sería, por ejemplo, una persona que está durmiendo? Un creyente que está durmiendo, en la metáfora de este texto, es alguien que está enfocado en su vida. Por ejemplo, un creyente que está enfocado en sus estudios, vivir para sí, terminar su carrera, tener un buen trabajo, comprar su casa. Bueno, ese es alguien que está durmiendo. Una mujer que está enfocada en sus hijos, solamente en ellos, en que ellos crezcan, tengan una buena educación, sean buenos niños, se porten bien, tengan un buen pasar. Eso es todo. Un hombre que está ahí ocupado en su trabajo, en ascender, en que le vaya bien, en proveer para su familia, en que todos vivan tranquilos. Eso es alguien que está durmiendo. Ese es el que duerme. Apatía espiritual. Apatía espiritual. Y claro, hermanos, nosotros los creyentes a veces caemos en eso. A veces caemos en olvidarnos del día del Señor y vivir para este mundo. Vivir para este mundo. Entonces Pablo dice, no hagan eso, no hagan eso. Ustedes son del día, por lo tanto no duerman. Y luego dice, ni se emborrachen, noten. Pues los que duermen, versículo 6 dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Sí, por supuesto, los que duermen son los que apáticos, espirituales. Los que se emborrachan son los que, viva la pepa, ¿no? Diríamos. Si
Si los que duermen representan a las 5 vírgenes que se quedaron dormidas, los que se emborrachan serían semejantes al hombre de la casa que está maltratando a sus consiervos porque piensa que el día del Señor no va a venir. Los que se emborrachan son los que, viven vidas desenfrenadas. La famosa frase, disfrutá hoy la vida porque se pasa rápido. La vida es una sola y hay que vivirla. Esa frase. Podemos tomar una ilustración, hermanos, de esto del Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 5. El hijo de Nabucodonosor. No sé si recuerdan, pero el hijo de Nabucodonosor está de fiesta ahí. Estaban los medopersas afuera, pero por Babilonia cruzaba un río. O sea, vos podías sitiar la ciudad, que nunca te iba a pasar nada, porque siempre sitiaban las ciudades. ¿Por qué? Porque cuando vos sitias una ciudad se queda sin agua. Y cuando se queda sin agua, chau vegetación, o sea, catástrofe. Pero Babilonia tenía una particularidad, que es que un río cruzaba por ahí. Entonces vos te podés sitiar todo lo que vos quieras. Quédate afuera todo lo que vos quieras, a mí no me importa. Nunca vas a poder invadir la ciudad. Y así estaba el hijo de Nabucodonosor, de fiesta ahí, emborrachándose, hasta que una mano escribe el juicio. Y esa noche los medopersas conquistan la ciudad. Desvían el río, se meten por ahí y cuando entran a la ciudad están todos embriagados. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo acá. Los que se emborrachan de noche. Están ahí, buenísimo, me compré mi auto, me compré esto, me compré lo otro, wow, estoy disfrutando la vida. Este año me voy de vacaciones a Cancún y el año que viene a tal lado, estoy disfrutando. Vive una vida descontrolada, pero el día del Señor vendrá. Por lo tanto, dice Pablo, no. En un sentido es lógico que un creyente viva de esa manera, porque no ha creído en Cristo, porque no está esperando el día del Señor. Pero nosotros no, hermanos, nosotros no. Claro, el creyente puede, si es un creyente el Señor lo va a hacer volver, pero el creyente por momentos puede, como vamos a ver en un momento, puede a veces distraerse, puede a veces caer en estas cosas. Y Pablo dice, no hagan eso, noten, seamos sobrios y velemos, versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo dice, nosotros no podemos vivir de esa manera. Y usa la metáfora de un soldado, de un centinela, que está vigilando. Habla de la armadura de Dios, distinto a Efesios, pero el punto habla de dos partes de la armadura, la coraza y el yelmo, lo que cubre los órganos vitales y el casco. El punto de Pablo es, hermanos, nosotros necesitamos estar velando, aguardando la venida del Señor. ¿Cómo aguardamos? Si vos sos un creyente, ¿cómo aguardás la venida del Señor? ¿Cuál es el punto, hermano, que nosotros meditemos en la venida del Señor? Nuestra santidad. Nuestra santidad. Dice 1 Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesucristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza de la venida del Señor se purifica a sí mismo. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Qué hace un creyente que está meditando en la venida del Señor? Se está guardando en santidad. Está luchando con el pecado. Eso tiene que ver, hermanos, noten, ahí en nuestro texto, en el versículo 8, dice, con la coraza de fe y de amor. La coraza de fe y amor tiene que ver con la santidad. Él ya habló en capítulo 1, versículo 3, la fe que obra, vuestra obra de fe. La fe ahí apunta justamente, hermanos, a estar viviendo conforme a la palabra de Dios. El amor, por supuesto, apunta al amor a otros, al amor a los creyentes, al amor a tu familia, al amor a los inconversos. El punto de Pablo es cómo te preparás para la venida del Señor. Bueno, no es dejando tu trabajo. A veces pensamos eso, ¿no? Ese es el concepto que tenemos de la venida del Señor. El Señor viene, así que yo quiero que cuando el Señor venga me encuentre leyendo la Biblia. Así que mañana voy a llamar a mi jefe y le voy a decir que voy a renunciar. Porque ya el Señor viene y cuando el Señor viene tengo que estar leyendo la Biblia. O dejamos todos nuestros trabajos y nos quedamos acá. Nadie sale de acá, cerramos la puerta con candado, nadie sale de acá, porque el Señor viene. Así cuando el Señor viene quiero que me encuentre en la iglesia. No, ese no es el punto. El punto de Pablo acá es que cuando el Señor viene, nosotros no podemos velar, tenemos que estar aguardando al Señor. ¿Y cómo lo aguardás? ¿Cómo aguardas la venida del Señor? Muy sencillo, hermano. Haciendo lo que la Biblia te manda. Haciendo lo que la Biblia te manda. Entonces, bueno, siendo un buen esposo. Siendo un esposo que vela por la salud espiritual de la familia. Siendo un esposo que
que se ocupa de su familia, que vela por sus hijos, que los instruye en el Señor. Siendo una esposa que se está sometiendo a su esposo, honrándole, ocupándose también del hogar, siendo un buen empleado, buscando al Señor día a día, en las Escrituras, en oración, sirviendo a los hermanos. Así esperas la venida del Señor. Exactamente de esa manera. Haciendo tesoros en los cielos. De esa manera esperás la venida del Señor. Voy a usar una ilustración. Justo charlamos esto con un hermano hace 2 semanas. No digo su nombre, así no le tengo que pagar derecho de autor. Pero me gustó el ejemplo que me dio. Y hablaba de, bueno, imagínate que tu jefe se va, ¿no? Te dice, bueno, espera un momento que voy al banco, voy a tardar como 2 horas. Así que quédate haciendo lo que tengas que hacer, yo voy al banco y vuelvo en 2 horas. Bueno, si vos estás haciendo lo que tenés que hacer, seguiste haciendo trabajo, tu jefe viene a la hora, ¿te sorprendería? No. Ahí llegó. Bueno, está bien, no hay problema. No hay problema. ¿Por qué? ¿Por qué no te sorprende? Porque estás haciendo lo que tenés que hacer. Ahora imagínate que vos decís 2 horas. Uy, qué bueno, ayer a la noche dormí pésimo. Así que tengo 1 hora y media. Me voy a tirar acá y en media hora antes me despierto, me lavo la cara y hago que estoy trabajando y cuando él viene piensa que estuve trabajando todo el tiempo. Pero viene a la hora y vos estás ahí durmiendo. ¿Qué harías? Te sorprendería. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto acá. No es que tengo que estar leyendo la Biblia, así cuando el Señor viene me encuentro leyendo la Biblia. No, el punto es, hermano, estoy viviendo para el Señor. Y cuando el Señor viene, bueno, está bien, Señor, te estaba esperando. ¿Cómo me estabas esperando? Haciendo lo que tenía que hacer. Sirviendo en la iglesia, sirviendo a mi familia, predicando el Evangelio, haciendo tesoros en los cielos. Así lo tienes que hacer. Y si cuando viene estás en tu trabajo, no hay problema. Y si cuando viene estás durmiendo físicamente, no hay problema. No es que no durmamos, ¿no? Ahora no pongamos alarma, pongamos música bien fuerte en casa, así no dormimos, cuando el Señor viene estemos despiertos. No es el punto del texto. El punto es que, claro, cuando viene estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y si cuando viene estás durmiendo tranquilo, hermano, no pasa nada. No hay problema. Si vos estabas viviendo para el Señor, no hay problema. No hay ningún problema. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto de Pablo. Seamos sobrios. Ocupémonos en lo que tengamos que ocuparnos. Así que vemos que la primera manera de esperar el día del Señor es recordando cómo será. La segunda manera es viviendo conforme a nuestra nueva naturaleza. Y en último lugar, y brevemente, la tercera manera de esperar el día del Señor es meditando en nuestro destino. Meditando en nuestro destino. Noten versículos 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Y esto es precioso, hermanos. Noten que Pablo lo que dice es que los no creyentes no escaparán de la ira, pero acá dice el texto que nosotros no pasaremos por la ira de Dios, no sufriremos la ira de Dios. A veces hablas con personas y te dicen, cuando el Señor venga, vas con el Señor y no sé porque esta semana no estuve leyendo mucho la Biblia. No sé porque esta semana no fui un buen empleado. Y no sé porque hace un mes que no me congrego. Bueno, si sos un creyente, hermano, vas a ir al cielo. Claro, vas a ir al cielo. No vas a pasar la ira de Dios, por supuesto. Y me encanta el texto porque noten que no dice algo que vos tenés que hacer para escapar de la ira de Dios, sino es algo que Dios hizo. Dios no nos ha puesto para ira. Y noten por qué. Sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. ¿Por qué el creyente no va a sufrir la ira de Dios? ¿Por qué? Bueno, no porque se portó bien, no porque hizo sus deberes. Eso es el gran error, hermanos, el gran error de los que piensan que en el arrebatamiento se van a quedar porque no se portaron bien. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque eso sería que en un sentido la salvación depende de tus obras. Eso es un error teológico gravísimo, herético casi, hermanos. No. El punto es que nosotros no pasamos la ira de Dios no porque nos portamos bien, sino porque hubo alguien que sufrió nuestra ira. Es por eso, dice, que murió por nuestros pecados, que murió por nosotros. No sufrimos la ira de Dios porque alguien la sufrió. Si Jesús sufrió mi ira y ahora por mis pecados, y Él en la cruz y consumado es,
y ahora Dios descarga su ira sobre mí, Dios sería injusto. Dios sería injusto. Porque hubo alguien que ya pagó mi deuda, pero aún así Dios me estaría castigando. Eso sería injusto, y Dios no es injusto. Nosotros no sufrimos la ira de Dios, hermanos, porque hubo alguien que ya la pagó. Entonces, cuando la ira de Dios debería venir sobre nosotros, no va a venir, porque su justicia fue imputada en nuestra cuenta. Me encanta cómo lo dice Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, cuando estábamos lejos, odiábamos a Dios. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, declarados justos, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? No vamos a pasar la ira de Dios, porque alguien ya pagó. Alguien ya pagó. Y dice el texto, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La referencia acá a que durmamos, velemos o durmamos es la misma palabra que se usó antes, pero es otra metáfora. Algunos enseñan acá, lo digo brevemente esto, algunos enseñan acá que Pablo acá dice, bueno, ya sea que durmamos, o sea que seas un creyente carnal, o que vivamos, que ya seas un creyente espiritual, igual vas a ir con el Señor. No es lo que este texto enseña. Si sos un creyente, sí vas a ir con el Señor. Pero acá que durmamos no habla de creyentes carnales. La Biblia no habla de creyentes carnales. Habla de creyentes que a veces viven en la carne. Pero no hay tres tipos de creyentes, los carnales, los espirituales. Perdón, dos tipos de creyentes, carnales y espirituales. Si no hay creyentes que a veces viven en la carne, pero son creyentes. El punto, hermanos, acá es que ya sea que durmamos, que hayamos muerto, lo que dijo en capítulo 4, o que estemos vivos, sea una cosa o la otra, igual estaremos con Él. Y esto, hermanos, nos anima. Esto nos anima, ya concluimos con una aplicación. Esto nos anima completamente. Porque una de las cosas que hace que nos entreguemos al pecado es pensar que ya no hay perdón. Por ejemplo, voy a dar una ilustración quizás con la que muchos se sentirán identificados. Imagínate que vos hace 6 meses que no venís a la iglesia porque te has alejado del Señor, te has alejado, y viene alguien y te dice, bueno, hermano, volvé a la iglesia, ya hace 6 meses no te congregás. Y quizás vos pensás, no, ya está, ya 6 meses, ya el Señor no me va a perdonar. 6 meses ya mucho tiempo. 1 año, no, ya mucho tiempo. No, ya no tengo perdón yo. Ya está. Ya lo eché por la borda. Ya Dios no me puede perdonar. No, ya he cometido este pecado, Dios. Ya es la 4ª vez que lo hago esto, Dios ya no me va a perdonar. ¿Qué hace ese pensamiento? Que no luches por tu santidad. Eso hace. Eso hace. Y Pablo acá nos recuerda, hermanos, nosotros no estamos bajo la ira de Dios. Si sos un creyente no vas a sufrir la ira de Dios. De vuelta, eso no debe motivarte a vivir en pecado, todo lo contrario. Todo lo contrario. Eso debe animarte a vivir para el Señor. Y así concluye Pablo en el versículo 11. Por lo cual, o sea, ya no vamos a sufrir la ira de Dios. No estamos bajo la ira. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. No, ya Dios no me va a perdonar. Sí te va a perdonar. Claro que sí. ¿Cómo no te va a perdonar? Si 1 Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. ¿Cómo no te va a perdonar? No, ya esto que dice ya no tiene arreglo. ¿Cómo que no tiene arreglo? O quizás tendrás que sufrir las consecuencias. En un sentido, eso es real, claro. Quizás Dios nos quite las consecuencias, pero vas a poder disfrutar del perdón de Dios. El problema, hermanos, es que a veces nosotros relacionamos el perdón de Dios con las consecuencias. Y decimos, bueno, Dios no me perdonó porque no sacó las consecuencias. No, Dios le dice a David, ahí en 2 Samuel 11:12, Natán le dice, Dios por medio del profeta Natán, tu pecado ha sido perdonado. Tu pecado ha sido perdonado. Y David escribe ahí el Salmo 32, creo que eso es 51. Bienaventurado aquel varón cuyos pecados han sido perdonados. Claro, pero Dios no quitó las consecuencias. Pero no importa. Porque el perdón no tiene que ver con las consecuencias. Dios puede no quitar las consecuencias, pero aún así Él nos perdona. Eso es lo que dice 1 Juan. Él nos perdona. Y cuando nosotros obtenemos, hermanos, el perdón de Dios, por más que Dios no quite las consecuencias, decimos, bueno, no importa. No importa, entiendo, estas son las consecuencias de mi pecado, no importa. Pero qué precioso puedo seguir acercándome a Dios.
Que preciso puedo acercarme al Señor en oración, puedo acercarme al Señor en su palabra. Si me he arrepentido de mis pecados, puedo seguir teniendo comunión con mis hermanos si me he arrepentido. He obtenido el perdón de Dios, aunque Él nos quite las consecuencias. Y eso nos anima, hermanos, eso nos anima. Por eso déjame, y me encanta cómo dice el texto, unos a otros. Es algo que tenemos que hacer entre nosotros. Y habla de dos cosas acá. De animaos y edificaos. Animaos es la misma palabra que usó en capítulo 4, versículo 18. Tiene que ver con aliento. Y esto, pensar en el día del Señor, hermanos, nos alienta. Claro que sí. Pensar en el juicio de Dios nos alienta. Hay un error. Hay un error teológico que nosotros tenemos. Un error teológico. Y es que a veces nosotros pensamos de esta manera. Nosotros anhelamos la justicia de Dios, claro que sí. Y anhelamos que todo pecador se arrepienta de sus pecados. ¿Lo anhelamos? Sí. ¿Aún los que nos persiguen? Claro que sí. ¿Oramos por salvación? Por supuesto que sí. Pero a veces tenemos un error teológico que es pensar que, bueno, si esa persona muere en sus pecados, bueno, Dios por favor no haga justicia. ¿No? A veces pensamos así. Dios no haga justicia. No. Nosotros anhelamos la justicia de Dios. Anhelamos que esa justicia sea en Cristo. Pero si esa persona no se arrepiente, seguimos anhelando la justicia de Dios. Seguimos anhelando la justicia de Dios. Y el que nosotros olvidemos que va a haber una justicia de Dios hace que nos amarguemos. Claro que sí. Hace que nos resintamos. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, mía, dice el Señor, ¿no? Mía es la venganza. No te vengues vos, no te vengues, porque mía es la venganza. Saber que va a haber un día de juicio nos lleva a que esta persona que se resiste a Dios hace cualquier cosa, o por ejemplo a veces lo vemos, hermanos, con una persona que hace un ladrón, un asesino que mató miles de personas, pero compró a todos los jueces y anda por ahí libre, y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esta persona con todas las personas que mató, asesinó, abusó? ¿Cómo puede ser? Y si vos no recordás que va a haber un juicio de Dios, te amargás. Te amargás. Oramos por salvación, pero si esa persona muere sin Cristo, anhelamos la justicia de Dios. Seguimos anhelando la justicia de Dios. En el cielo anhelaremos la justicia de Dios. Dice Apocalipsis, capítulo 6, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y noten lo que decían estas personas, en el cielo, creyentes en el cielo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto sería una oración imprecatoria, como los salmos imprecatorios. Anhelamos la justicia de Dios. Anhelamos, Mateo 5, oramos por nuestros enemigos. Claro que sí. Anhelamos que ellos sean salvos. Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Por supuesto. Pero en todo momento no dejamos de desear la justicia de Dios. Y si esa persona no se arrepiente, y va a haber un juicio de Dios. Y anhelamos que ese juicio sea en Cristo, pues se arrepienta. Y si no se arrepiente, bueno, aún así esa persona tendrá que sufrir el juicio de Dios. Por tanto, exhortados. Estas personas están siendo perseguidas, los tesalonicenses. Esto te consuela. Bueno, va a haber un juicio. Yo tengo que predicar el evangelio, amar a la persona, anhelar salvación, pero si esa persona no se arrepiente, bueno, Dios, yo no tengo que encargarme. Dios se va a encargar y eso me deja tranquilo. Y por último dice, edificaos. Esa palabra tiene que ver con crecimiento espiritual. ¿Y por qué necesitamos edificarnos? Bueno, porque nos distraemos, hermanos. Nos distraemos. Los creyentes vivimos para este mundo. Como me pongo a pensar en alguien que está trabajando y le llega un mensaje de WhatsApp y se cuelga ahí con el mensaje de WhatsApp y deja de hacer su trabajo y alguien tiene que decirle, fulano, deja el celular, tenés que trabajar. Tenés que hacer tu trabajo. Bueno, eso tiene que ver con edificarte. Con que nosotros nos distraemos, nosotros nos dormimos. A veces, bueno, ya no luchamos por nuestra santidad. Y el día del Señor, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Enfocarnos. ¿Estás viviendo para el Señor? ¿Estás aguardando su venida? Si el Señor viene ahora, ¿puedo decir, bueno, estoy tranquilo? No he sido perfecto, por supuesto. Bueno, quizás todos tenemos cosas para mejorar, pero estoy tranquilo. Estoy viviendo para el Señor. Y si el Señor viene hoy, está bien. Estoy preparado. ¿No? Como que estás haciendo, de vuelta a la metáfora del trabajo. Estás haciendo tu trabajo. Y si tu jefe viene cuando estás haciendo trabajo, estoy tranquilo. No importa, si una hora antes, no importa. No tenemos que estar, hermanos, ahí averiguando el día, la hora, la fecha, como hacen muchos, especulando, porque si los años de no sé cuánto, y si le suma, y el anticristo, y no sé cuánto, y ahí sacando con cálculos y
y porotitos ahí, la fecha, y el calendario maya, y el 2013, y el no sé cuánto, y... No, hermanos, no. Tenemos que estar viviendo para el Señor. Y si vos estás acá sin Cristo, déjame decirte, por favor, arrepentite ahora de tus pecados. Ese día va a llegar. Quizás vos sos joven. Tengo muchos años para arrepentirme, tengo mucho tiempo. Ahora quiero disfrutar la vida. No, justo ahora que estoy en mi mejor momento de la juventud, ahora no, más adelante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como mujer, como mujer con dolores de parto. Y no vas a escapar. Si vos estás acá sin Cristo, no pienses que tenés muchos años. No pienses. El día del Señor vendrá repentinamente. Por eso, si estás sin Cristo hoy mismo, arrepentite de tus pecados y poner tu fe en el Señor. Oramos. Señor, gracias te damos por recordarnos de la venida de tu Hijo. Recordarnos, Señor, que este mundo que tanta aflicción nos trae, prendemos el noticiero, vemos todo lo que sucede, vemos que la maldad va en aumento, vemos, Señor, la perversidad, la inmoralidad, Señor, las leyes cada vez más contrarias a tu palabra. Señor, pero nuestra esperanza está puesta en ti, Dios. Está puesto que un día tú vendrás y juzgarás a este mundo impío que se rebela contra ti. Nuestra tarea, Señor, es predicar el Evangelio, hablar de ti a los perdidos, llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe y recordar que el juicio te pertenece a ti, no a nosotros. Ayúdanos, Dios, a vivir para lo eterno. Si alguno de mis hermanos aquí, Señor, está hoy mismo durmiendo, está viviendo, Señor, para este mundo, se está olvidando que hay un mundo venidero, se está olvidando que tu Hijo viene, por favor, Dios, que tú le ayudes a reenfocar sus prioridades. Si hay alguno de mis hermanos, Señor, aquí en esta mañana que está quizás luchando, Señor, con la amargura, con la depresión, Señor, quizás las aflicciones de este mundo le están pesando demasiado, Dios. Por favor, que pueda recordar a la luz de este texto que tu Hijo viene, Señor. Que tu Hijo hará justicia, Dios. Que este mundo es pasajero, que como dice Pablo, las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera. Por favor, Dios, anímale con tu palabra y también, por último, Dios, oramos por los que no te conocen, Señor. Que no te sigan rechazando, Dios. Que no piensen que tu día no vendrá. Que no piensen que ese día van a escapar, Señor. No, Dios, la única manera de escapar es si hoy mismo se arrepienten y creen en tu Hijo. Por favor, que esta sea una mañana de salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.